Efesios, capítulo 5, y he puesto como título al tema que vamos a tratar hoy, entre preguntas, ¿no? Entre signos de interrogativos. ¿Imitadores de Dios? ¿Cómo podemos imitar a Dios? Es como la pregunta, ¿no? Y el pasaje dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Es solamente esa partecita por ahora. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Hay un programa que se está repitiendo ahora en televisión, el Yo Soy, que yo lo encuentro muy interesante, bastante bueno. ¿Ya? Hay buenos artistas. Y en ese programa, bueno, lo que se ve son personas que imitan, en este caso, a cantantes, ¿no? Y la persona que hace la mejor imitación gana el programa. Ahora un imitador, existen muchos hoy en día, ¿no es cierto? Y ellos ganan incluso dinero por esto. Lo hacen sus carreras, por imitar a otras personas. Ahora ellos tienen la habilidad innata de poder hacerlo. Es una habilidad que está en ellos. Tienen este poder de imitar los gestos, la manera de hablar, la manera de cantar principalmente, y así ellos se ganan incluso la vida. Pero para lograr, lógicamente, una buena imitación, ellos tienen que dedicar, y yo me imagino que dedican mucho tiempo estudiando al personaje para que ellos escogen o que ellos saben cuál es el personaje que ellos mejor imitan, que tiene más coincidencias con ellos. Y yo creo que ellos deben dedicar horas para esto. Seguramente graban la voz, ven videos de este personaje, lo estudian, lo analizan, ven todos sus gestos, sus movimientos y tratan al máximo de hacer lo más parecido posible al personaje. Hasta que ellos mismos, frente a un espejo, y yo creo que varias veces lo hacen, se miran al espejo y mientras más se ven en el espejo, ellos se van evaluando, ¿ya? Hasta que en algún momento seguramente ellos dicen, ya, ahora sí, me parezco mucho. Y yo creo que cada día que se ven al espejo imitando al personaje, ellos van cambiando ciertas cosas y se dan cuenta, no estoy haciendo lo que hace esta persona, ahora sí lo voy a hacer. ¿Se fijan? Hay un estudio, ¿no? Bastante profundo, un tiempo que ellos gastan en esto. Yo pensaba también para mí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros inconscientemente quizás nosotros también hacemos o tomamos imitaciones o gestos de personas, a lo mejor a veces sin darnos cuenta, o muchas veces también por los años que llevamos con ciertas personas porque nos conocemos tanto, llegamos a tomar ciertas ¿cómo se dice esto? Ciertos modismos similares, ¿no? Se dice que incluso los matrimonios que tienen muchos años se llegan a parecer, y es verdad, ¿no es cierto? Por ser tantos años juntos, se llegan a parecer tanto que es increíble, el esposo y la esposa parecen hermanos al final, ¿ya? Es por el tiempo, porque se conocen mucho, ¿no? Ahora, bueno, nosotros con imitar a otros no vamos a ganar dinero, no lo vamos a hacer. Eh, También el ejemplo, ¿no? Del hermano chico, cuando nosotros somos pequeños, nosotros por lo general imitamos al hermano o la hermana niña, imita a su hermana mayor, ya es como parte de él en nuestra naturaleza. O ahora, se pueden imitar las buenas actitudes, pero también se pueden imitar las malas actitudes. Ya el niño más pequeño puede imitar lo que hace el hermano mayor, que es la desobediencia, la rebeldía, o imitar la prudencia, la obediencia, la mansedumbre de su hermano mayor. Y eso es bueno cuando son cosas positivas, ¿no? Los hijos también imitan a los padres, ¿ya? Ahora, por eso es importante también que nosotros como padres sepamos dar un buen ejemplo, porque como sea, somos un modelo a seguir de nuestros hijos. Si es por imitación también, nosotros sabemos que, no sé, por los admiradores de un personaje o los admiradores de algún ídolo musical también hasta cierto punto imitan a sus ídolos, ¿ya? Tratan de, se visten igual, qué sé yo, hay un montón de modismo que ellos aprenden, ¿no? Ahora, si uno considera al ser humano, cada ser humano es distinto, cada ser humano es diferente, pero todos de alguna manera seguimos, como les digo, ciertos ejemplos, ciertos modelos
y de hecho ciertos modelos que marcan nuestra vida. Yo creo que todos aquí, ¿no es cierto?, tienen algún recuerdo de alguna persona que ha marcado su vida por alguna actitud, ¿no?, que le ha dejado como impactado, ¿no? Y eso marca al ser humano cuando somos pequeños incluso, ¿no?, o cuando somos más jóvenes. Ahora es importante que sea algo positivo, como les digo, ¿no?, que eso quede en el corazón. Ahora, ¿qué pasa cuando ese modelo al que nosotros estamos imitando cae del pedestal? ¿Qué sucede cuando esa persona que nosotros miramos tanto e imitamos se nos cae del pedestal? ¿Qué es lo que pasa en nuestro ser interior? Y yo creo que nos derrumbamos de repente, ¿no? Porque nos hemos defraudado de la persona que nosotros creíamos que era la persona correcta, a la que teníamos que seguir. Pero lamentablemente esa persona se cayó, se equivocó. Y se nos derrumba el modelo ese que teníamos. Y se producen estos como sentimientos de frustración en nuestro ser, de pena, de decepción, ¿ya? Lamentablemente. Y es así. El seguir al ser humano, es decir, el seguir al hombre en sí, tiene ese riesgo. Corremos ese riesgo. Porque ninguno de nosotros podríamos decir que somos modelos perfectos. Todos tratamos de hacer bien las cosas para que los que nos miran admiren en nosotros características buenas, igualmente no como cristianos. Nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros amigos, los hermanos en la fe. Importante que nosotros demos un buen ejemplo. Pero como seres humanos, como les digo, a veces también nos equivocamos y caemos. Y por nuestra caída a veces decepcionamos y hacemos caer lamentablemente a otras personas porque somos débiles y flaqueamos. Ninguno hay acá que pueda decir, no, yo soy perfecto y nunca he caído. Y no hay un prototipo ideal en el ser humano, ¿ya?, como para imitar. Debiera ser. La palabra dice en Efesios, ahora vamos a Efesios, dice, sed imitadores de Dios. Es una demanda, ¿ya? Es una demanda. Sed imitadores, es contundente. No es que diga la palabra, traten de imitar. Sed imitadores, ¿ah? Una palabra pero precisa, que uno no puede decir, me está como tratando de enseñar a hacer algo, pero a lo mejor no lo voy a poder hacer. Aquí dice, sed imitadores de Dios. El apóstol Pablo insta a imitar a Dios. Nosotros hemos leído muchas veces seguramente este pasaje. Ahora nosotros, como les decía un principio, imitar a personas que nosotros vemos y que están hasta cierto punto en nuestra condición, podría ser ciertas cosas, imitarlas. Pero aquí tenemos que entender que primero lo que tenemos que hacer es pesar en nuestro corazón estas palabras que dice Pablo. La persona que Pablo coloca como el ejemplo a seguir es un ser espiritual, es Dios. Sed imitadores de este ser espiritual, eso es lo que dice Pablo. No es un hombre, no es un ser humano. Es el creador, si nosotros vemos las características de Dios. Es el creador, los atributos de Dios. Es el todopoderoso. Es el omnipresente. Si nosotros comenzamos a ver estos atributos que son netamente de Él, podemos decir nosotros, pero ¿cómo puedo yo imitar a Dios en esas condiciones o en las condiciones mías como ser humano? ¿Podemos imitar a un ser tan superior, a un ser de esa suprema grandeza y poder? ¿Podemos realmente imitar a alguien que no vemos incluso? ¿Cómo puedo imitar a Dios si yo no lo veo? Nunca hemos visto a Dios. Por ahí en Éxodo capítulo 33 hay una persona que vio parte. Mire, busquen ahí Éxodo, por favor. Capítulo 33. Vamos a ir al versículo casi final de este pasaje, ¿no? El verso 21. 33, 21. ¿Qué libro, Ardis? Éxodo, libro Éxodo, capítulo 33, el verso 21. Aquí es cuando Moisés está con Dios, ¿no? En algún momento se encuentran, ¿no? Y dice al final, y dijo aún Jehová, he aquí,
un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, verso 22, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, de partida, Moisés no podía ver a Dios, no, la gloria de Dios podía quemarlo. Entonces dice que el mismo Dios colocó, como lo colocó en protección. Y el verso 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Nadie nunca ha podido ver a Dios. Podría haber sido Moisés y haber dicho, haber dejado escrito, ¿no?, en sus libros, bueno, Dios tenía esta apariencia, esta era la apariencia de Dios, yo puedo describirla, pero no se puede describir porque Moisés no lo vio, dice, vio sus espaldas. Ahora, ¿de qué manera fue, cómo lo vio? No lo sé tampoco, no, ahí no lo explica la palabra. ¿Ya? Por lo tanto, imitar a Dios no es fácil. Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, verso 18. También hay una porción de la palabra ahí que nos habla, nos aclara un poco esto, ¿no? 1:18. A ver si estoy bien. Sí. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Pero Jesús, dice, le ha dado a conocer. En estos pasajes vemos ya que se confirma. No podemos imitar a Dios por decir yo lo he visto, que sería más fácil, ¿no? Que sería más accesible. Pablo dice en 1 Corintios también, capítulo 11, verso 1, y aquí nos acerca un poquito más a la idea de poder imitar a Dios. 1 Corintios, capítulo 11, y el verso 1. Uno siempre repite el pasaje porque uno mientras lo está buscando está diciéndolo, ¿eh? No, pero es bueno que lo hagas porque así claro. Uno lo alcanza a ir buscando también, y es bueno. Claro. Es bueno es buena forma, Arvis. Ayuda. Entonces, ayuda, 1 claro. Corintios capítulo 11, verso 1, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces ahora cuando Pablo dice esto, quizás imitar a Pablo, como él lo dice, es un poco, entre comillas, más factible, más accesible, entre comillas, porque no es tan sencillo tampoco decir yo voy a ser como Pablo, entendiendo, ¿no es cierto?, comprendiendo, conociendo quién fue el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo, con todo lo que él vivió, sabiendo, por ejemplo, de su valentía, de su sabiduría, ¿no?, lo que Dios le dio, de cómo él enfrentó situaciones tan contrarias, controversiales en su época, el rechazo de la sociedad. Bueno, él no está lejos de lo que nosotros estamos viviendo hoy, porque si nosotros vivimos e imitamos a Pablo, van a venir estas situaciones de controversia contra nosotros, de rechazo por nuestra vida, por la forma de vida que nosotros queremos llevar en este contexto que hoy vivimos, ¿no? Y por el mensaje que Pablo predicaba, y es el mensaje que nosotros predicamos. ¿Ya? Pablo daba a conocer, incluso dice la palabra, al Dios no conocido. Eso lo vemos en Hechos capítulo 17. Ahí hay algo muy interesante también. Hechos 17, versículos 16 al 34. Bueno, ahí un poco, para resumir, Pablo se encuentra o se enfrenta a personas que adoran a muchos dioses, ¿no? Y ellos tienen un espacio que es el Areópago, donde tienen todos los dioses, y ellos hablan cada uno de las filosofías de sus dioses, hasta que llega Pablo, y Pablo, en el celo que hay en su corazón, porque así lo dice la palabra, había mucho celo en su corazón, porque hablaban de muchas divinidades, y él conocía al verdadero Dios. Y él entonces, en medio de este centro de reunión de estas personalidades, filósofos, ¿no?, y pensantes de la época, él hace mención acerca de quién es Dios, a ese Dios que ellos tenían ahí como un lugar especial para el Dios no conocido. O sea, en caso que hubiera otro Dios, ellos tenían ahí eso. Y Pablo va y les asienta en ese lugar al Dios verdadero, ya el celo que él había, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Pablo, es un personaje tremendo,
una persona muy valiente y con mucho argumento en la palabra, porque Dios le daba eso. Entonces es una persona que imitar a Pablo hace a lo mejor algunas cosas, pues no sé si imitarlo totalmente, no es fácil, ¿ya? Pero más encima ahora nos dice Pablo, imitar a Dios, sean imitadores de Dios. No es fácil. No es muy fácil entenderlo ahora. Pablo da una referencia, sí, ahora, con respecto a la forma de imitar a Dios. Y yo creo que esa referencia nos hace un poco más cercanos a Dios. Cuando dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo lo veo así, yo veo como que Pablo nos acerca a la idea, nos hace ver, nos hace sentir esta relación especial de Dios Padre con un hijo. Nos hace sentir el imitar, que podemos imitar a Dios como a nuestro Padre. O sea, en esa relación, ¿no? En este caso como hijo, como el hijo imita al papá. ¿Ya? Nos hace un poco más cercanos ahora. Como hijos amados. Como hijos amados. ¿Ya? Entonces, esa persona que se ve tan lejana, que es Dios, ¿no? Ser quien es, se acerca a nosotros, en lo que Pablo explica, ¿no? Se acerca a nosotros y nos deja ver este modelo de imitarle en esa comparación entre el papá y el hijo, en ese amor. Sed imitadores, imiten, o sea, no hace algo como familiar, el imitar a Dios. Ya nos acerca un poco más, como les digo, la persona de Dios. Pero esta relación padre-hijo entre Dios y yo es una relación mucho más profunda incluso que la relación del papá y el hijo terrenal, porque tiene que ver con una relación espiritual, tiene que ver con esa relación en el carácter espiritual en nosotros, y ver al Padre espiritual en nosotros. Lo que debemos imitar de Dios es esto más profundo todavía, no solamente la apariencia, que no es lo más importante, sino es el interior que hay en Dios, que también está en nosotros. ¿Ya? Aquí esto debe surgir de nuestro espíritu, un espíritu que debe buscar al Padre Celestial, debe buscarlo y encontrarlo. ¿Cómo imitar a Dios sin verle? Pablo dice, sed imitadores ahora de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, el ejemplo y el modelo que él toma es Jesús. Sean imitadores de mí porque yo imito a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿se dan cuenta? En un momento, en una ocasión, también en Juan capítulo 14, del verso 8 y 9, los discípulos le dicen al Señor, pero ¿cómo podemos conocer al Padre? Dice Juan capítulo 14, versos 8 y 9. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Y el Señor le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Entonces, cada vez se acerca más un poco esto, ¿no? La idea de, ¿puedo imitar a Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios encarnado. Por lo tanto, para imitar a Dios, debemos conocer a Jesús. Mientras más conocemos a Jesús, y eso lo vemos a través de la palabra, más yo puedo acercarme a imitar a Dios y cumplir con la palabra. Pablo se colocó como ejemplo porque él aprendió justamente de Jesús. Él aprendió de Jesús, aprendió a imitarle. Así como el artista, ¿no? El imitador, imita al artista, estudia a su personaje, y el artista después que estudió y lo aprendió bien y dice, ahora estoy bien, sale al escenario a hacer su trabajo. Los hijos de Dios, nosotros, debemos aprender también cada día más del Señor. O sea, mientras más busco de Jesús, más busco de Dios, más aprendo de Él. Y se me hace más natural el ser como Él. O sea, lo sobrenatural de Dios se me hace más natural en mí, porque me lleno cada día más del Espíritu de Dios. Y por lo tanto me parezco más al Señor.
sea, no tengo que forzarme demasiado, porque es Dios que está ya en mi vida, y esto de aparecerse a Dios comienza a aflorar en uno. No tengo que esforzarme tanto, buscar de Dios sí, imitarle en sus palabras, en sus conductas, saber cómo Jesús se mostró, ¿no?, en frente a diferentes situaciones. Y eso me ayuda a mí para mostrarme también en el propio escenario mío, de mi vida, frente a los demás. Amén. ¿Cuál es el espejo del cristiano ahora para saber cómo está bien, si está haciendo bien? ¿Cómo me puedo yo autoevaluar para decir, estoy imitando correctamente a Dios? Para decir, conozco lo suficiente al Señor, a mi Señor, a Jesús, para poder decir, soy imitador de Dios. La Biblia es mi espejo. Cada vez que yo abro la Biblia, estoy abriendo un espejo. Y la Biblia me hace ver en qué cosas yo debo ir cambiando, ¿no? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis conductas? ¿Cuáles son las cosas que yo debo cambiar para parecerme más al Señor? Cuando uno está con la luz apagada y uno enciende una vela, yo coloco mi mano, mientras más acerca la vela, yo voy viendo más las imperfecciones que hay en mi mano, o más las grietas, ¿no? De lejos quizás no se va a notar tanto, se va a ver una piel más pareja. O si me acerco a la cara, es lo mismo. Mientras más me acerque la luz, más voy a ir viendo qué es lo que hay en mi cara, en mi rostro, las arruguitas que comienzan a aparecer, ¿no? De lejos no se notan, pero mientras más acerco yo a la luz. Es eso lo que pasa cuando nosotros vemos la palabra, ¿no? Mientras más me acerco a la palabra me va mostrando realmente más cómo soy, qué es lo que hay en mi vida, qué es lo que realmente yo tengo que cambiar. Es el espejo, es el espejo. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, él se pone como ejemplo, pero el ejemplo principal es Jesús. La diferencia ahora entre... Aquí hay que ver la diferencia. Nosotros no actuamos, o sea, nosotros no imitamos para actuar. Nosotros lo que hacemos es vivir la vida de Jesús. Nosotros lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos para vivir la vida en Jesús. Eso es lo importante, ¿no? Nosotros no es nuestra actuación. Esto es una forma de decir, ¿no?, de los imitadores, pero nosotros, nuestra vida debe hablar en forma honesta de lo que somos, de quiénes somos, a quién estamos siguiendo, ¿no?, a quién estamos mostrando. Nuestro ejemplo, como decía, es Jesús. Él es nuestra meta. La palabra enseña que nosotros vamos como hasta llegar a la altura, dice, del varón perfecto, y para eso hay un camino largo. Y cada día es un poquito más acercarnos a ese parecer, un poquito más acercarnos a la figura perfecta que es Jesús. Porque eso es lo que nosotros tenemos que ser delante también del mundo. Nosotros tenemos que ser la carta de Dios en la tierra. Esa es nuestra vida. Somos la carta de presentación. Y necesitamos también, como cristianos, nosotros ser mejores ejemplos cada día. Y el mundo que hoy vivimos, como les decía también al principio, necesita muchos buenos ejemplos. Y no va a ser fácil. Vamos a recibir nuestros rechazos, ¿no? Por ser como queremos ser, por tratar de vivir una vida que le agrada a Dios. Y que lamentablemente el mundo en que vivimos no le agrada siempre. Los principios y qué sé yo, ¿no? Imítenme a mí, dijo Pablo, como yo imito a Cristo. Y bueno, uno tiene que preguntarse, ¿cuánto tiempo dedico para estudiar la persona de Dios, para estudiar a Jesús? ¿Es la Biblia mi centro de cada día? ¿Es la Biblia mi video donde yo veo, ¿no es cierto?, y analizo y estudio y me doy cuenta en qué estoy bien, en qué estoy mal? La Biblia.
es importantísima. Ahora, dentro de la palabra, Dios nos dejó muchos ejemplos, ¿no? Bíblicos, ejemplos de vidas de personas. Nos dejó descrito la vida de personas, de hombres y mujeres, que fueron ejemplo para su pueblo en su tiempo y también para nosotros. Y estas personas que el Señor permitió, ¿no? Y que están descritas en la palabra, son personas que demostraron con sus vidas la verdad de Dios. Son personas que a pesar de sus debilidades y flaquezas, tuvieron la fuerza y la sabiduría de Dios para poder imitarle a Él, en medio de todas las situaciones que ellos vivían. Y aún en el tiempo que vivimos, aún con el, como les decía, con el rechazo que podamos recibir por hacer cosas que para el hombre de hoy son cosas anticuadas o retrógradas, también se dice, ¿no? Valores morales que para nosotros son importantes, están en la palabra. Hoy en día esos valores están trastocados totalmente. Entonces lo que nosotros hacemos, quizá por un lado va a ser rechazado, pero si no hacemos lo que a Dios le agrada, vamos a ser desaprobados por Dios. Y eso sí que no es bueno. Yo prefiero ser aprobado por Dios y rechazado por el mundo, pero aprobado por Dios, porque tenemos que pensar en una eternidad con Él, ¿no? La palabra dice que Dios es amor y nosotros vivimos un mundo rodeado de falta de amor, de desigualdad, de injusticias, cuando la palabra va de justicia, el mundo que vivimos de muy injusto, de odio, de temores. La Biblia, por ejemplo, habla de no hacer en un momento acepción de personas y nuestra sociedad todavía vive haciendo separación de clases sociales, raciales, discrimina por los apellidos entre ricos y pobres, y es lo típico. ¿Cómo podemos nosotros imitar a Dios hoy cuando también los modelos humanos prevalecen, están por sobre los modelos bíblicos? Y es una lucha. Si nosotros le vamos a hablar a alguien de Isaías, de Jeremías, de Pablo, de Juan, un joven, yo le voy a hablar de eso, él va a tomar ejemplos de otras personalidades que viven hoy o que han cambiado para mal, ¿no es cierto?, muchas cosas de la sociedad. Para ellos esos son sus modelos. Yo no puedo hablarles de modelos bíblicos porque no me van a creer, no van a querer creer ni aceptar estos modelos. Pero nosotros tenemos la misión, ¿no?, de mostrarnos nosotros como modelos a toda persona que nos conoce. Nosotros tenemos que mostrarnos como modelos a todos aquellos que amamos y que ellos vean que nosotros tenemos principios firmes, sólidos. Ser imitadores de Dios. Así dice la palabra. Sean imitadores de Dios. Es una palabra continua. Todo el tiempo estén siendo imitadores de Dios. Pablo lo dijo por él, lo dijo por Jesús, que era el que seguía, el modelo que él seguía. Y si aprendemos a imitar a Jesús, estamos imitando a Dios. No va a ser fácil. Yo sé que cada uno de ustedes ha sufrido ciertas situaciones por esto mismo. Uno mismo cuando conversa con los hijos, a veces les cuesta a uno, pucha, mi hijo es conocedor de la palabra, mi hija es conocedora de la palabra, pero a veces conversamos ciertos temas y ellos, no, pues papi, es que cómo, si ahora hay que ser más abierto, ahora hay que esto. Una vez, miren, yo les digo así de forma personal, me trataron, no mis hijos, otra persona, la mamá del pololo de mi hija, me trató como yo, que yo era anticuado. No, pero es que usted es muy anticuado. Ahora hay que ser más abierto y hay que apoyar a los jóvenes. Porque con la idea pensando en los jóvenes irse a convivir de esta cosa, yo les dije, no, para mí no va eso. No, es que usted es anticuado. Yo le dije, bueno, la verdad soy anticuado. Yo soy sujeto a la palabra, le dije. Y lamentablemente es así, pero yo a mi hija le dije, o a mi hijo, yo no lo voy a apoyar cuando él quiera ir a convivir o algo, porque yo creo que tienen que ser las cosas como a Dios le agradan primero. Y me trató de anticuado. Pero si hay que ser anticuado por los principios que Dios enseña, hay que arriesgarse, ¿no es cierto? Somos imitadores de Dios. La palabra, para terminar, ¿no? 3 cosas importantes que voy a dejar. La palabra demanda imitar a Dios. No es que yo quiera o no. La palabra demanda imitar a Dios.
Ahora imitamos a Dios cuando nosotros conocemos a Jesús. Si yo conozco de Jesús, cada día aprendo de Él, imito a Dios. Vivir la vida en Cristo nos asegura el apruebo de Dios, ya que están de moda estas palabras, ¿no? Vivir la vida en Cristo nos asegura el apruebo de Dios, aunque, como les decía, signifique el rechazo del mundo. Yo soy apolítico, así que no estoy ni con una ni con otra, pero estas palabras pegan en esto, ¿no? Si yo estoy con el Señor y Dios me aprueba, amén, no importa que me rechace el mundo, pero yo voy a estar bien con Dios. Ser imitadores de Dios como hijos amados, y esa es una garantía, somos hijos de Dios, y Él nos da toda la oportunidad, y está la palabra, para que aprendamos a buscar cómo imitar al Señor. Les voy a invitar a tener un momento de oración.